No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos como cada semana a los espectadores de Estado de Alarma. Mi nombre es José Antonio Terrones y este es el programa Podemos Leaks. Como todas las semanas tenemos con nosotros a miembros o simpatizantes de Podemos con los que vamos a comentar la actualidad del partido e informaciones que son relevantes para conocer las entrañas de lo que está ocurriendo en Podemos. Hoy, como la semana pasada, tenemos a nuestro amigo Cristóbal Ruiz, que viene además con informaciones muy relevantes sobre temas candentes de la actualidad y sobre lo que ha ocurrido con Podemos últimamente y sobre el tema del que vamos a hablar. Aquí Hola, lo ¿qué tal? presento. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Cristóbal? Pues un poquito apuradito, pero bien, gracias. Encantado de que vuelvas a estar aquí con nosotros. Bueno, ya comentaré un poco, pero la verdad es que el tema de hoy es bastante candente. Es decir, estamos hablando de algo tan trascendental como el cuidado de las personas que están siendo tuteladas digamos, por el Estado, por situaciones que yo no, es decir, yo no valoro si son situaciones erróneas o no, si realmente están tuteladas esos menores por situaciones realmente, digamos, adecuadas o si ha habido algún tipo de prevaricación. Eso ya se verá digamos, con el transcurso del tiempo, por ejemplo, lo que ocurre tanto con Mónica Oltra como lo que está ocurriendo en Baleares. Pero bueno, también me gustaría presentar a mi compañera y también amiga, en este caso a Umi Ramírez. ¿Cómo te encuentras, Umi? Muy bien, muy bien. Cuéntame, cómo va todo últimamente por ahí por Cádiz? Muy bien, aquí con mucho paro. Sí, Nada más que aquí nada más que hay trabajo de hostelería y encima te piden experiencia. No te dejan entrar. Y tú, si nunca has trabajado en hostelería, tampoco te enseñan. No hay y otra cosa, trabajo, sí, industria, nada. nada, y menos que se está creando, porque lógicamente con lo que está ocurriendo con la naval y todo esto, la verdad es que tremendo, ¿no? Es decir, se están perdiendo muchos puestos de trabajo, ¿no? Allí en Cádiz, por ejemplo, Como ¿no? no te vayas a Madrid o Barcelona, aquí no hay Cada nada. vez peor. Es decir, que lo que es ese revulsivo que iba a ser Kichi, nada de nada, ¿no? Nada. Al revés. Revulsivo como siempre para ellos, me imagino, ¿no? Que nos hemos convertido en los últimos de Europa. Nada más que ciudades de dormitorio y no hay ni industria ni nada. La verdad es que Cádiz es un clarísimo ejemplo de cómo un lugar que podría ser muy próspero y poder tener una industria realmente muy potente, por culpa del entorno o de las políticas que se han llevado a cabo durante mucho tiempo en Andalucía y en Cádiz, pues nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, ¿no? La verdad es que es lo que decimos siempre. Las políticas no solo tienen que ser a nivel inclusivos y a nivel de ayudar a la gente en cuanto a derechos humanos, que eso está muy bien, sino también es importante favorecer lo que es la industria, el comercio, favorecer la creación de empresas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que en Andalucía se han puesto. Yo creo que ahora con el gobierno que hay actualmente la cosa está cambiando, pero sí que es verdad que se han puesto muchas trabas en el pasado y encima que vamos a hablar de la cantidad de dinero que se ha robado, ¿no? Con los ERTES, con los cursos de formación y con toda esa parafernalia que lo único que ha hecho es favorecer a redes clientelares, ¿no? Pero se han ido, las industrias se han ido para China. Aquí no han dejado sin industria, nada. Lo de General Motors, mi padre es de allí y tuvo la suerte de que le quedó una paga. Se jubiló antes de Sí, tiempo y le quedó mira, una paga. Pero sus correcto. compañeros no le quedaron nada. Y estuvieron haciendo huelga mmm, Es fatal. lo que ha ocurrido. Es lo que ha Hombres de ocurrido. familia que se quedaron sin nada. Todas las industrias se la están llevando de Es aquí, tremendo, ¿eh? Es de tremendo ver Airu.
cómo ha ocurrido esto en muchas zonas de España, ¿no? Hemos perdido un poco lo que es la soberanía a nivel industrial, ¿no? Bueno, pues lo primero que quería comentar es un poco explicar lo que es el titular del programa en cuestión, ¿no? Es decir, el titular del programa, que ahora lo voy a poner aquí, que es ¿qué esconde el podemismo sobre los abusos a las niñas tuteladas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto en un país como España y con unos partidos políticos que se decían de izquierdas y que en un principio, digamos, no han ayudado o yo creo que incluso han favorecido, digamos, precisamente esto, ¿no? Es decir, que se escondan todos esos abusos que se han cometido, digamos, con las niñas tuteladas en Palma de Mallorca, es decir, en Mallorca, en las Islas Baleares, o por ejemplo lo que está ocurriendo con el caso de Mónica Oltra, ¿no? Es decir, que sigue diciendo que es la extrema izquierda, la extrema derecha, perdón, la que ha puesto esto encima de la mesa, cuando se está demostrando que realmente quien ha puesto todo esto encima de la mesa son los tribunales, ¿no? Es la Fiscalía de Menores. No sé qué te parece lo que se está comentando, lo que parece que se está escondiendo, Cristóbal. Mira, respecto a Baleares, hay que empezar desde el principio. Cuando no había democracia, pues el tema de menores lo llevaba la Iglesia. Ya había temas había temas sobre menores que era terrible. Sí. Al llegar la democracia, pues cada partido fue metiendo mano en lo que son las instituciones de lo social, y aquí tenemos el claro caso de Limas, donde, por ejemplo, lo que es don Julián, que era secretario general de Podemos en Alcudia, pues un ejemplo de una denuncia que cursaron 5 mujeres por maltrato, abuso, etcétera, etcétera, en el famoso círculo, como ellos llaman, el Consejo de Garantías, pues sí. Quedó en nada, porque resulta que el amiguismo lo tapó todo. Amiguismo lo tapó todo. Este señor fue incluido por Podemos para que tuviera una cabeza visible dentro de la institución de Limas aquí en Baleares, y este señor no tenía ni puñetera idea de un trato hacia los menores. Es decir, el trato típico de niño, toma 1 euro y piérdete y punto. Lo que ha ido pasando es que han ido entrando personas que, digamos, a nivel moral han dejado mucho que desear, porque ha habido varios monitores aquí en las Islas Baleares que han sido acusados de agresión sexual por parte de las menores y las familias de los menores, y que en todo este transcurso del tiempo se ha ido silenciando hasta que explotó el caso de que las niñas tuteladas, por lo menos de las Islas Baleares, se prostituían y quedaban con sus clientes en la Plaza de España, cerca de lo que es la estación intermodal. Esto ya explotó gracias al Diario de Mallorca. Pero antes del Diario de Mallorca, cabe decir que yo fui la primera persona que hizo un vídeo y que hizo un seguimiento de las familias, de las madres, de los padres, pues que están, digamos, desamparados ante las instituciones y que no se les ha tratado judicialmente como se les tocaría tratar, no solamente a ellos, sino a los menores. Hay casos como el de Milú y Aisha, que claman al cielo simplemente por ser de origen magrebí, pues se les quitó a los menores, simplemente por eso, porque fue la denuncia de una amiga de la alcaldesa antigua de Palma, del Partido Popular, quien cursó la denuncia sin tener pruebas ni nada, pero directamente los menores fueron apartados de esta pareja, simplemente por ser musulmanes. Lo cual, y les hicieron firmar documentación sin saber realmente lo que
estaban firmando porque ellos no aún hoy en día tienen muchas dificultades a la hora de expresarse en castellano. Te entiendo. Imaginaros a la hora de que les presento un escrito delante para poder leerlos, para poder interiorizar esa información, etcétera, etcétera. Como este caso, hay muchos aquí en Baleares, hay muchísimos. Y, por ejemplo, judicialmente, cabe decir que la justicia de las Islas Baleares, en casos de bastante menores, día por su ausencia. Diría por su ausencia porque, por ejemplo, está lo normal es que, por ejemplo, si hay una familia que carece de medios o porque tienen un desamparo económico grave para poder sostener a estos menores, si el padre o la madre no pueden, pues lo que es la justicia tiene la obligación de hablar con los familiares más directos de esta pareja. Es decir, abuelos, hermanos, hermanas, del padre, de la madre, etcétera, para ver si ellos, mediante el apoyo de DIMAS, se pueden hacer cargos de estos menores transitoriamente hasta que esta pareja pues puede volverse a hacer cargo realmente y poder otra vez solidificar el proyecto de familia en común. Pero no se rige por eso. Ponen desamparo económico directamente al IMAS. Luego pasa que los entregan a, digamos, parejas sin un perfil adecuado, y lo que pasa es que esas parejas, pues dentro de ese hogar de acogida, pues también hay bastantes casos de abuso. Eso me han comentado, la verdad, muchísimo. Me gustaría saber también qué comenta en este caso también o qué le parece esta situación a Rocío. ¿Qué te parece a ti especialmente, por ejemplo, esta situación que se está viviendo? ¿Y qué crees que está ocurriendo con por ejemplo, con el tema de las niñas tuteladas, tanto en Valencia como en Baleares, etcétera? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Pues que yo creo que han tardado mucho en averiguarse, ¿no? Han tardado mucho en actuar, que se estaba tapando hasta que ya explotó. La verdad es que... Sí, dime. Y después perdona. lo de Mónica Oltra, ¿no? Que era el marido, el que abusaba de las niñas, que ella va diciendo que es muy feminista, ¿no? Que quiere poner políticas feministas y al final está casada con uno machista o más de machista. Y bueno, y ahora te voy a poner la información para que veas, porque es un tema, la verdad, impresionante. Por ejemplo, te puedo decir que, a ver, un segundito. La información en cuestión, a ver, un segundo. La verdad es que el tema ha sido, te puedo decir que, por ejemplo, se está comentando que hay casos como, en este caso, con lo que dice la misma Mónica Oltra, ¿no? Es decir, un segundo. Mónica Oltra en cuestión. A ver, ahora os lo comparto. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, insiste en que no va a dimitir pese a la petición del juez de que sea imputada por un encubrir segundito. los abusos de su exmarido a una La verdad es que según Oltra, todo forma parte de una teoría de la conspiración orquestada por la ultraderecha contra ella. A ver, ahora os lo comparto, la información en cuestión. No asumir responsabilidades, sino rendirse. Solo faltaba que tengamos que asumir la responsabilidad por las mentiras que cuentan otros. Eso no es asumir responsabilidades. Eso es rendirse ante un acoso y derribo motivados simplemente por motivos políticos, porque aquello que no pueden conseguir en las urnas lo quieren conseguir con mentiras y con juegos sucios en los tribunales. Ya ves lo que dice la señora Mónica Oltra, es decir, lo que está diciendo esta señora, ¿no? Es decir, pero que el marido ya ha sido condenado, ¿no? El marido ha sido condenado hace bastante tiempo. Entonces,
que el marido... Que en vez de ella admitirlo, lo defiende todavía. Todo lo contrario. Es decir, lo más increíble de todo es precisamente eso, ¿no? Es decir, que no solo eso, ahora voy a compartir otra información. Para que se vea la hipocresía, que se va mucho de feminista y después hace todo lo contrario. Sí, no, es mira. Peor, es peor de lo que te imaginas, de niña. Porque ahora voy a comentar yo algo sobre el marido de Mónica Oltra, que es mucho más fuerte. Resulta que no era la primera agresión sexual que este señor cometía, ¿sabes? ¿No? Es decir, antes de estar en relación con Mónica Oltra, ya tuvo problemas en un pueblo que se llama, ahora te lo voy a decir, allí en Valencia, Liria. Pues en este pueblo ya tuvo un affair cuando él tenía 30 y pico de años con una niña que tenía 14, no llegaba a 15 años, y se intentó silenciar. Y posterior, cuando él ya tenía una relación con Mónica Oltra, ya tuvo otra relación con otra menor que también se silenció en Pobla, creo que se llama el otro pueblo. Pero de estos casos, la gente mutis, gracias a personas como yo que hemos estado informados sobre ese tema y que fuimos los primeros en lanzar de forma pionera los abusos que se están cometiendo aquí en las Islas Baleares. Después, el Diario de Mallorca se hizo eco de toda nuestra información y lo pudo corroborar los dos periodistas. Se ha sabido este tema, pero este tema lleva candente no solamente en las Islas Baleares o en Valencia, sino también en Andalucía, en Cataluña, en Madrid. En muchas zonas realmente, ¿eh? Sí. Mira, os voy a compartir una información que es la que me ha hecho a mí un poco cambiar lo que es el tema que yo quería tener en este caso. Es decir, yo quería hablar de otros temas, pero a mí esta información fue la que me cambió todo, la que me hizo ver que esta semana teníamos que hablar de este tema. Voy a compartirlo. Y la verdad es que en este sentido, la verdad es que es lo que me ha hecho ver que deberíamos hablar sobre esta situación. ¿Por qué? Porque mira, así se destapó el caso del exmarido de Mónica Oltra. Díselo de una vez, anda, cuéntaselo todo y escarmienta. La verdad es que, bueno, como veis, un informe policial derivó los abusos a una menor tutelada a los tribunales después de un cierre en falso, ¿no? Es decir, es importante conocer este caso porque la verdad es que lo que se comentó al final es algo terrible, ¿no? Es decir, esta información me gustaría que mucha gente la leyera, porque la verdad aquí se destapa, por ejemplo, que, por ejemplo, el 22 de junio de 2017, 2 agentes de la Policía Nacional acuden al Centro de Menores Niño de Jesús de Valencia para trasladar a la residencia a una joven que se ha escapado. A su llegada, los policías se encuentran en la puerta a una pareja que nada tiene que ver con el suceso y le dice, díselo de una vez, anda, cuéntaselo de una vez todo, escarmienta. Bueno, ahí comienza todo y lo que viene diciendo es que se hizo, digamos que todos los componentes de esa... digamos, de ese estamento, de ese centro de menores, conocían muy bien lo que estaba ocurriendo y sabían muy bien que la persona que estaba abusando de esa menor era alguien que tenía una relación muy directa con la jefa directa de toda esta gente, ¿no? Es decir, es algo terrible, ¿no? Es algo terrible. Es decir, ¿cómo puede ser que se genere toda una trama? ¿Qué es lo que parece, eh? Cuidado, yo no estoy diciendo que sea así seguro, ¿eh? Es decir, yo lo que digo es que no estamos hablando de las, digamos, de la extrema derecha, como se dice, ¿eh? No estamos hablando de que de alguna forma, digamos, son los, ¿cómo te diría? Son los malos estos, digamos, que están comentando un poco
estas situaciones para hacer daño a según quien no. Estamos hablando de que todo esto lo está generando precisamente digamos, los centros... Los salvapatrias. Sí, sí, pero aparte, lo está haciendo sobre todo lo que es, digamos, lo está haciendo, es decir, los estamentos públicos. Es decir, estamos hablando de que son estamentos públicos los que de alguna forma están haciendo que todo esto siga ocurriendo, es decir, siga desarrollándose, ¿no? Es decir, es un poco lo que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, otras informaciones que también hemos visto, que también es muy interesante, es que, por ejemplo, dice, el juez a un cargo de confianza de Oltra. Sorprende que usted no conociera los delitos contra la menor, ¿no? Es decir, y eso es cierto, ¿no? Es decir, sorprende mucho que no se hubieran conocido, digamos, por parte de los miembros digamos, de estos centros de menores, lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con el caso de Mónica Oltra, ¿no? Es decir, es algo... Ella misma también dice que... Yo leí que ella también dice que no sabía nada, de que su marido abusaba de las niñas. Es mentira. Sí, eso parece, claro, ¿no? Eso parece, ¿no? Ella se quita la culpa y dice, yo no sabía nada. Es decir, es algo, yo, por ejemplo, os voy a hablar de Catalina Caldentey, que era la directora de Limas, y resulta que dio una conferencia, una charla en el círculo que había cerca de casa, ahora no me acuerdo cómo se llama el círculo de por ahí, sí. que ni quiero acordarme, pues fue con la vítola de que todo lo que se estaba contando de los abusos, etcétera, etcétera, era mentira. Y al cabo de 3 meses le explotó en la cara, pero no solamente por eso, sino porque resulta que a una de esas parejas que se dieron a menores, resulta que el marido ya había tenido problemas de asunto sexual con menores. Y eran amigos, y son amigos de esta señora de Catalina Caldentey, para que lo sepáis. Imaginaros qué nivel de hipocresía que tienen esta gente. El nivel de hipocresía tan grave. Es que es increíble, es increíble. Y yo cogí y retraté lo que era esa reunión, que era... José, a ver si me aclaras con la memoria cómo se llama el círculo este que había allí en la Plaza del Capitol, en Alexander Fleming, ¿cómo se llamaba? Porque no me acuerdo. A ver, en un principio había uno que se llamaba Círculo Capitol, ¿puede ser? Círculo Capitol o Círculo 31 de diciembre, si no me equivoco. No. Era el círculo este, ¿cómo se llamaba? De la Plaza Alexander Fleming, lo que era... ¿Cómo se llama? Podemos Centro, es que luego se fueron uniendo varios círculos. Y después quedó Podemos Centro o algo así. Pues ya te digo, en este centro, incluso cuando yo fui testimonio, porque yo fui el que entregó la documentación al famoso Comité de Garantías, etcétera, etcétera, de igualdad y todo, que Nina Parrot, que es la encargada de igualdad, la directora de igualdad aquí en el Consejo Insular, se cayó la boca. Se cayó la boca teniendo la información de un delito grave, de amenazas, de insultos contra la mujer, no contra una, sino hablamos de 5 mujeres allí en Alcudia, y Nina Parrot Mate se cayó la boca. Se cayó la boca cuando sabía que estaba habiendo abusos de menores aquí en el Limas, que había prostitución y que hay prostitución encubierta aquí todavía en Baleares, y que las niñas estas van a un lugar que nosotros conocemos como Corea, donde van a comprar o a cambio de servicios, van, digámoslo así, de servicios sexuales, van allí para consumir sustancias estupefacientes ilegales. Y todavía hay casos que todavía no han sido destapados, muy, muy graves, porque hay gente
que ha pertenecido dentro de Limas, que por ejemplo llevaba a niños a trabajar como mano de obra esclava durante los fines de semana para construir casas, chalets a los familiares de esta gente que trabaja dentro de Limas, y eran monitores, es decir, obligaban a los menores a hacer trabajos que ellos no querían. Es decir, que esto también es totalmente ilegal y que de esto tampoco la gente ha hablado. Y me refiero a unas cuantas casas que se han construido con mano de obra ilegal y esclavizada, obligada a trabajar de forma totalmente inhumana. Alucinante. Bueno, voy a compartir otra noticia para que veáis lo que ocurre, que esto no estamos hablando solo de Mónica Oltra, ¿eh? Esto estamos hablando de que tanto el PSOE como Podemos, digamos, lo rechazan en otros lugares, ¿eh? Por ejemplo, deciros que ahora os voy a compartir la noticia, en la cual, por ejemplo, como veis, un segundo. Es decir, como veis aquí, es decir, PSOE y Podemos rechazan investigar los abusos a menores en Baleares y Valencia, pero sí los de la Iglesia, ¿no? Es decir, eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? Es decir, ver cómo, por ejemplo, estos partidos, sí, a la hora de sacar los abusos de la Iglesia, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, si hay abusos de la Iglesia, pues que se saquen, lógicamente, pero... Todos. Es decir, ¿por qué unos Todo, sí y claro. otros no? Es lo que no se entiende, ¿no? Es decir, y llega un punto... Ahí se ve que tienen ese odio contra el cristianismo. Ahí se ve ese odio que tienen contra el cristianismo. Claro. Es verdad, es algo que a mí me cuesta creer, ¿no? Es decir, ese anticlericalismo, muchas veces gratuito, ¿no? Porque yo comprendo que si hay abusos por parte de la Iglesia, que haya que tratarlos, pero también hay abusos, como hemos visto en los centros de menores. ¿Qué pasa? ¿Que todos los trabajadores de centros de menores son abusadores sexuales? Pues no. Es decir, son seres humanos, hay gente de todo tipo, hay gente que son abusadores y gente que será maravillosa, ¿no? Y claro, todo esto, es decir, todo este cinismo, toda esta falta aparente de ética, ¿no? Muchas veces llega a un punto que a la gente le exacerba, y es lógico, ¿no? Es decir, y ocurren situaciones en las cuales la gente llega a un punto que dice, anda ya, ¿no? Es decir, estamos hartos, ¿no? Estamos hartos, por ejemplo, como con lo que ha ocurrido con el escrache que hubo con Irene Montero y Mónica Oltra, ¿eh? Aquí podemos comprobar. ¿Verdad? Pero eso fue lo que de Frente Obrero. El Frente Obrero. Ahora lo voy a compartir para que lo veáis, ¿eh? Es decir, fue algo, la verdad, tremendo, ¿no? Es decir, que si lo podéis comprobar, lo podéis ver aquí. Es decir, fue tremendo, la verdad, ¿eh? Es decir, lo que llegaron... Si lo veis, es que, vamos, además ahí tiene los subtítulos. Sí, habéis denunciado, no mintáis y no os juzgáis, os aprovecháis de los trabajadores. No es que hayáis abandonado la lucha de clases, es que nunca la habéis apoyado. Os dejáis hablados de símbolos y sociedades y luego no os preocupáis de la realidad. ¿Qué opinas de las trabajadoras planetarias? Llevan meses sin cobrar. Llevan meses sin cobrar. Por su culpa. Os dedicáis a vender humo, es una vergüenza lo que estáis haciendo con las mujeres trabajadoras. Ellas más personas, feliz día de la Casa de la Dona. Decís que os preocupáis por las mujeres trabajadoras. No vais de la mano de Irene Montero, que es otra general. El Ministerio de Igualdad no sirve para nada, solo para financiar chiringuitos, igual que vosotros.
Educación, llevamos meses exigiendo una reunión para buscar una alternativa a través de servicios sociales y habéis conseguido soltar y les habéis denunciado. Sí, es cierto y a mí me daría vergüenza. Os estáis negando a reunirnos con nosotros, no tenéis ninguna vergüenza. Claro que es cierto. Pues explícaselo a ella, díselo a ella. Exterminando a los trabajadores todo el rato. ¿Cuántas veces hemos ido Bueno, a ver mujeres maltratadas? ¿Cuántas mujeres? como veis, un poco lo que ha ocurrido es eso, ¿no? Es decir, fue tremendo, ¿no? Es decir, es lo que ha ocurrido con esta situación es algo tremendo. Porque están viendo que no se centra los trabajadores, nada más que en cosas de género, del queer, cosas, ¿cómo te digo yo? Idealistas que no están en la realidad. A ver. Para esta muchacha para esta compañera nuestra de Cádiz, hay que empezar a discriminar lo que es la información para que ella entienda cómo funcionan aquí las putas instituciones. Resulta que aquí las instituciones, por ejemplo, les dan 1 millón de euros, y de ese 1 millón de euros solamente va a lo que tiene que ir. Irá a lo mejor 250.000 euros, porque todo el dinero restante va filtrado al conseller, al viceconseller, al secretario y al secretario de viceconseller, al secretario de viceconseller, etcétera, y todo eso se va licuando hasta que solamente de ese 1 millón de euros solamente hay el 30% realmente, y si va, ese 30% donde tiene que ir destinado. ¿Por qué? Porque lo demás se lo ha comido una maquinaria que se llama burocracia, que han inventado ellos para generar puestos de amiguismo dentro de las instituciones. Así de claro. Esto es una. Otra, que luego se encuentran sin presupuesto y los que realmente lo pasan mal son la gente que están trabajando dentro de estos centros que son concertados por las consellerías de cada comunidad autónoma. Es decir, que esta gente a veces durante meses tienen que trabajar por amor al arte, por falta de presupuesto, porque han desviado parte de ese presupuesto a otras cosas que nada tienen en absoluto que ver con la ayuda a la infancia, etcétera. En muchos centros los niños carecen de ropa, carecen, digamos, de higiene fitosanitaria personal adecuada a sus necesidades. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya se lo han comido en otras partidas. Efectivamente. Así de claro. Perdona, Cielo, ¿cómo te llamabas? Se le digo a la compañera de Cádiz. Umi. Sí, un nombre precioso, la verdad es que sí. Bueno, ella es Rocío, pero siempre la llamamos Umi. Ella quiere que la llamen Umi y yo la llamo Umi, como ella quiera, por supuesto que sí. Pues mira, Umi, allí en Andalucía, yo hace 2 años y medio, 3, me llovían los casos de personas con casos totalmente sangrantes. Yo haría un pensamiento en Andalucía, y te paso la pelota a ti, haría un pensamiento, porque resulta que el desastre en lo que es el cuidado a la infancia por parte de las instituciones de Andalucía brilla por su ausencia, y la corrupción es algo tan habitual, tan a diario que, por ejemplo, no dicen día 26 de abril, dicen día 26 de abril corrupto. Es lamentable, porque lo que está pasando aquí en Baleares se extrapola directamente a lo que está pasando en Andalucía, véase en Sevilla, véase en Huelva, véase en Cádiz mismo, véase
en Granada, bien sea en Almería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo social es el nuevo pelotazo para la corrupción que hay aquí en España. Así de claro. Pues es así. La verdad es que es un tema muy candente, sinceramente os lo digo, del cual podemos hablar, yo creo, bueno, infinidad de semanas. ¿Por qué? Porque yo creo que es una de las claves para entender lo que está ocurriendo en el Estado español. Y los 30.000 millones que han ido para igualdad, que dice que es para ayuda, pero eso no hay una auditoría que podamos ver, ¿no? Transparente. Ya podemos hablar en otro momento. La verdad es que ha sido un programa sensacional. Estoy así. Se te escucha cortado. José, que te escucha un poco entrecortado y casi pareces el robot de la Guerra de las Galaxias. Se ha cortado la cámara. Se ha parado. Sí. Hombre, le ha quedado el perfil bueno y se quería despedir con el mejor de sus perfiles. ¿O no, Umi? Eso. Yo no sé la valentía que tenéis el pueblo andaluz. Mis padres son de Andalucía, los dos son de Jaén, Umi. Y te voy a decir una cosa. Me da mucho coraje que la juventud no salga más a la calle. Me da mucho coraje ver que con el paro que hay la gente no salga a crear sus propios puestos de trabajo, a crear sus propias empresas y darles la bofetada que se merecen a todos los políticos del arco parlamentario que hay en Andalucía. Es algo horroroso, que una tierra tan rica, tan próspera como lo que es la tierra andaluza, lo único que se pueda sembrar allí es paro y corrupción. Qué pena, Y te lo juro. lo que pasa es que la cuota de autónomo es muy cara, por eso no se crea empresa, porque no, al final no compensa. Aquí lo que hay más es gente opositores, quieren opositar a todo el mundo, bueno, porque no hay empresa privada. Os tengo que dejar. ¿Cómo? Hola chicos, ya estoy aquí otra vez. ¿Qué te ha pasado? Nada, se ve que se ha cortado. Bueno, simplemente nada, decir que Os llamo más tarde. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Nada, volvemos la semana que viene. La verdad es que ha sido un enormísimo placer estar con vosotros. Y la verdad es que el programa, dentro de lo que cabe, ha salido sensacional. Nada, Umi, un placer enorme. Igualmente. Muchísimas gracias. Y también, Cristóbal, Umi, sensacional. un placer conocerte. Luego, si acaso, diría a José que te pase mi número de teléfono porque tengo un par de cosas que comentarte. Un placer. Venga, pues un placer y... Nada, solo decir, acabo diciendo que un placer a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Seguiremos desvelando muchas informaciones y, por supuesto, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Un placer. Adiós, encantada. Adiós, hasta luego.